Ya lo tenemos. Vale, genial. Muy bien. Oye, espectacular el tour que hemos estado haciendo por toda la casa. A mí me parece que es muy única. Luego entraremos, ¿no?, en los porqués. Me gustaría, antes de hablar sobre el proyecto, que me explicaras en qué momento pasas de trabajar como programador, ¿no?, a Sí. emprender tu proyecto. ¿Qué es lo que te lleva? Bueno, ha sido un poco una, una especie de locura vital, que, bueno, tienes tu vida montada, tu seguridad, tu trabajo, todo funciona perfectamente, pero empiezas a hacer otra actividad que te gusta, que te atrapa. Yo en realidad ya hacía muchos años que junto con mi mujer Marta pues nos dedicábamos a esto, lo que pasa que lo hacíamos más un poco a ratos, pero poco a poco pues esto se va convirtiendo cada vez más en nuestro centro de actividad y de ilusión y de trabajo. Entonces llegó un momento en que hubo que poner en una balanza lo que me aportaba un trabajo, lo que me aportaba el otro y tomar una decisión. Y esa decisión se tomó y la verdad es que estamos encantados, porque estamos haciendo ahora un trabajo que nos apasiona a los dos, que nos gusta, que nos complementamos muy bien, porque yo pienso que eso es muy importante, que vamos los dos en la misma línea y esto es súper agradable trabajar de esta manera y la verdad es que tiene toda esta parte creativa que empiezas desde cero un proyecto que lo diseñamos nosotros, que hacemos nosotros todo, desde la A a la Z, y la verdad es que es muy emocionante. Estamos Tiene que muy serlo, o sea, es felices. que Sí. es crear de cero Sí. lo que tiene que ser pues, el lugar en el que tú vas a estar viviendo y otra gente también va a poder Sí, disfrutar, ¿no? sí. Dicen que, no sé si te pasa a ti, a mí una vez leí un artículo que los daltónicos tenemos, nuestro cerebro compensa la falta de visualización cromática, que no vemos bien los colores, ¿Vale? pero que tenemos una especie de capacidad extra en el 3D. O sea, a mí me pasa que yo veo una casa Yo de eh, momento no la he descubierto. y yo ya me la puedo imaginar. O sea, ya en mi cabeza no sé cómo, no me preguntes cómo, ¿Vale? pero ya la estoy viendo. ¿Vale? Y a lo mejor la veo de más de una manera y luego hay que decir cuál de ellas voy Como una a... inteligencia espacial, Sí, ¿no? sí, puedes llamarlo así, no sé por qué, de dónde me sale, pero realmente tengo esta capacidad. Incluso a veces que hemos hecho proyectos desde cero, no como este caso que es una casa rehabilitada, pero ya cuando la imagino, o sea, cuando veo el terreno, ya empiezo a no sé cómo, a ver cómo va a quedar la casa Y ahí tu mente no puede implantada, y parar, ahí ya ¿no? no puedo parar. Ahí Y os ya, dedicáis full time sí, 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 desde sí, que sí, empezáis sí, con sí, este sí, proyecto sí, sí, a hasta... veces me estoy hasta, yo qué sé, hasta qué horas de la noche, pensando, modificando, ya no puedo parar, o sea, mi cabeza es un no parar, y luego también lo que tenemos mucho la capacidad de tampoco a veces cegarnos en una idea. Tú tienes una idea, pero a mí me gusta mucho improvisar. Eso a veces he trabajado con arquitectos y se ponen un poco nerviosos porque yo les digo, bueno, vamos haciendo sobre la marcha, ¿no? No, está bien tener un plan trazado, pero luego pienso que hay que hacerlo lo suficientemente flexible para decir, Hay que bueno, dejar que la creatividad fluya, ¿no? Que al final exacto, es lo que porque consigue sí, que luego tengas estos espacios con esta sí, personalidad. sí, sí, Porque si tienes una mentalidad quizá tan férrea, al final sí. acabas haciendo proyectos que son muy similares Sí, entre sí, 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 y a ¿no? veces nos reímos mucho y he trabajado con arquitectos distintos y con todos me he llevado muy bien y nos lo hemos pasado en grande, pero yo siempre les digo, yo no trabajo con el metro, yo trabajo a palmos. Entonces, Pero eso tiene realmente muchísimo mérito, porque es que es cuando tú te esmeras en un proyecto, como ha sido el caso, que ahora hablaremos de él, en sí, el que te permites, te sumerges de algún modo, ¿no? Y eso sí. es precisamente es lo que te permite crear algo que es totalmente distinto, ¿no? Sí, bueno, hay que ser muy snob y decir, bueno, lo mío es totalmente distinto, ¿no? Al final es una casa y está muy bien, pero sí que intentas aportar desde tus conocimientos o desde tu experiencia y desde tu creatividad, pues intentas hacer las cosas un poco a tu manera y luego lo que nos ha pasado un poco es que vemos que nuestra manera pues realmente gusta, la gente pues dice que hacemos unas casas bonitas pues esto va funcionando, entonces, bueno, sí, estamos inmersos en este proceso. Cuéntanos, más que nada, un breve resumen en sí sobre el proyecto en sí. ¿Qué lo diferencia pero ya no hablo ahora mismo aún de la casa en sí, Mm. sino de vuestra empresa? ¿Qué es lo que vosotros hacéis? Nosotros hacemos, bueno, ahora hemos cogido un lema para la empresa que es Raw Materials, que es materiales a lo bruto. Nosotros hacemos casas a lo bruto, ¿no? A lo bruto en el sentido de que para nosotros el RAW, el RAW, que llaman los ingleses, es un estilo, digamos, muy primario, en el sentido que, si te das cuenta, utilizamos materiales muy vastos, muy humildes, y esa es nuestra filosofía. Es el hecho de combinar elementos muy sencillos con otros más sofisticados, como puede ser esta mesa o este sofá, que quedan muy bien, que combinan muy bien, que le aporta un equilibrio. La casa no queda demasiado rústica, pero tampoco queda demasiado contemporánea. Y ese es en este equilibrio donde nos movemos nosotros y donde estamos muy a gusto. Nosotros, por ejemplo, claro, yo cuando trabajo con mi herrero, pues le digo, no me pulas las soldaduras las quiero, y eso a veces les cuesta un poco mucho entenderlo, esta filosofía, ¿no? Y la madera lo mismo, claro, a veces viene un carpintero y dice, ¿quién ha hecho esto? Bueno, es que esto está hecho, a ver, y luego otra cosa que caracteriza
caracteriza nuestras casas es que nos gusta dejar elementos estructurales a la vista. Por ejemplo, en este caso, pues las vigas de hierro pues, se dejan vistas o cosas así que a nosotros nos gusta que las cosas se vea como se han hecho. Sí, no estar escondiendo, ¿no? Exacto. Y es un poco lo que te comentaba antes de la filosofía esta japonesa wabi-sabi. Nosotros no hacemos wabi-sabi, porque esto no es wabi-sabi, pero algunas de las cosas del wabi sí que nos gustan. Yo que sé, por ejemplo, ahí tenemos una ventana, pues que cuando estábamos reparando la fachada de piedra, cayó una piedra y cayó encima del marco de la ventana y ahí le abrió como una especie de boquete, ¿no? Claro, lo más lógico que cualquier otro industrial pues Corriendo a hubiera repararlo. reparado o hubiera cambiado el marco, hubiera hecho cualquier cosa. Y yo, sin embargo, pues preferí dejar ese boquete ahí abierto y ahí está, y si vas por fuera lo ves, porque eso me cuenta la historia de la casa. Y eso me gusta. Y me gusta que se vea pues, que cuando alguien vea, mira, aquí pasó algo y la gente intenta pensar, ¿qué pasó aquí? Que tiene este golpe la casa, ¿no? Y a veces es un poco esto, no intentar esconder los efectos, sino realzarlos, hacerles jugar a tu favor, ¿no? Y luego otra cosa que cuando hay un error, pues muchas veces, aquí arriba tenemos un ejemplo, que nos equivocamos al soldar una viga de hierro, entonces lo lógico hubiera sido sacarla y cambiarla de sitio. Y yo dije, no, la vamos a dejar, nos hemos equivocado, quiero que se quede aquí y vamos a soldar otra en el sitio correcto a su lado, ¿no? Y ahora hay 2 vigas de hierro arriba, que se ven las dos, están puestas. Y entonces yo le hago la broma siempre cuando vienen los arquitectos, les digo, todo lo que ves que son errores no son errores, está hecho adrede. En realidad sí son errores, ¿no? Pero está bien dejarlos a la vista, ¿no? Y Sí. más que nada porque es la forma natural de ser y hacer. Sí, Entonces, porque además yo con los años que tengo de experiencia de hacer casas, uno al final te das cuenta de que te pasas la vida buscando la perfección y la perfección no existe, no llegas nunca. Una vez mi hija vino enfadada de la escuela, era más pequeñita, y venía enfadada y le digo, ¿qué ha pasado? Y dice, no, que el profesor de matemáticas lo ha hecho todo bien y dice que no me quiere poner un 10 y bueno, voy a hablar con él a ver por qué no me ha puesto un 10. Y entonces volvió y le pregunté, ¿qué te ha dicho? Y dice, bueno, me ha puesto un 9, no me ha puesto un 10 porque dice que la perfección no existe. Y le dije, bueno, tienes razón. O sea, al final no te puedes enfadar con él. Y en las casas a mí me pasa un poco lo mismo. He llegado a la conclusión de que por muy perfecto que lo quieras hacer, siempre va a haber errores. Entonces lo que tienes que hacer es estos errores, darles la vuelta y hacer que eso potencie la personalidad de la casa, porque al final lo que te comentabas también liga un poco con el efecto de que las casas son museos, está todo tan perfecto, está todo tan en su sitio, que a mí ya me pone nervioso, ¿no? Porque es poco natural, ¿no? Sí, exacto. Entonces, las cosas a veces pues, tienen que estar un poco fuera de sitio, ¿no? Porque nuestra vida no es perfecta. Entonces, me gusta esta sensación, me gustan estos defectos porque al final le dan personalidad, le dan calidez y la vida es así. O sea, no vamos a ocultar cosas que al final no hay por qué ocultarlas. A veces pues, hay algún defecto, hay algún error, pues bueno, no pasa nada. Y es curioso, ¿eh? Porque al final me da a mí la sensación, ¿no? Sin haber conocido este estilo Wabi Sabi antes, pero que la gente entiendo que tenderá a enamorarse precisamente porque vivimos en un mundo en el que se persigue tanto esa perfección, en el que la frustración ocupa mucho lugar, ¿no? Entonces, encontrarse en un espacio como puede ser este, ¿no? Donde tú has dejado que ocurran esos errores, aceptarlos como son, es como estoy en un lugar, ¿no? En el que de algún modo me siento cómodo porque me siento como yo soy, imperfecto. Sí, al final es eso, y jugamos un poco con esto, el tema este que yo le hablaba, hay que ser honesto al hacer las cosas y hay que reconocer que uno tiene sus límites, tiene sus capacidades y que no puede llegar pues, a donde no puede llegar. Y luego otra cosa es que a mí, lo que te decía, que me pone un poco nervioso ver que cosas, que parece que estamos buscando cada vez hacer una casa única que sea la mejor de todas, la más bonita de todas y que sea única y que sea increíble y que todo el mundo pues diga, oh, qué impresionante. Y a mí lo que me gusta no es impresionar, porque al final siempre tendrás a alguien que pueda hacer una casa más grande, más espaciosa, más. Pero el mejor más no existe, ostentosa. porque el mejor muchas veces depende del momento en que tú estás, del momento familiar, incluso no es lo mismo hacer una casa para una pareja que no tiene hijos que para una. Entonces, ¿qué es la casa ideal? La casa ideal depende de tu momento vital, depende de tu estado de ánimo, Y de tu depende necesidad, ¿no? de También. tu necesidad, depende del terreno donde la vas a construir, depende de muchas cosas. Entonces, bueno, adáptate un poco al momento en que tú estás, incluso anímicamente, y en ese momento haz lo que te apetezca, hazlo que fluya y entonces seguro que te va a quedar bonito. Y lo único que pienso que sí que hay que intentar es pues, ser coherente. Al final yo siempre digo, una casa rústica es muy bonita, una casa industrial es muy bonita, una casa contemporánea es muy bonita, una casa minimalista es muy bonita. Bueno, haz la que a ti en ese momento más te apetezca, pero sé coherente con lo que hagas. Si tú eliges un estilo, sigue ese estilo y no pasa nada. Hablemos de una cosa, porque justamente te lo estaba comentando antes de camino, que tenía mucha curiosidad en que pudieras compartir con nosotros cuál es la historia de esta casa, ¿no? Porque entiendo de que vosotros aquí habéis hecho una reforma muy grande. ¿Con qué os encontrasteis? Y qué es lo que a lo largo de los años que ha tenido esta propiedad,
¿qué uso se le ha dado? Porque me comentabas antes de que son distintos, ¿no? Sí, realmente esta casa tiene mucha historia. Lo que hemos llegado a averiguar, que es poco de momento, es que empezó siendo un molino. Ya te he comentado que era un edificio seguramente más pequeño, porque cuando hicimos la reforma pues encontramos algunas cosas de ampliaciones antiguas. Fue un molino, nos han contado que era de alrededor del 1780, más o menos. Caray. Luego sabemos que a principios de siglo estuvo funcionando como central hidroeléctrica, porque aprovechaban, me imagino que el mismo agua que hacía girar la rueda del molino, pues en algún momento se cambió por una turbina. Luego se dejó de utilizar como central hidroeléctrica. Yo pienso que en ese momento seguramente se transformó en vivienda. Central hidroeléctrica para Para el abastecer. pueblo de Osella, sí, Todo sí. el pueblo de Para todo el Osella se pueblo. Bueno, nutría. en aquel momento Claro, el el pueblo era serían bastante 4 más familias, ¿no? Cuando empezó esto. Nada Luego- tenía que ver con lo que es No, ahora, no, desde no, luego. por supuesto. Pero aún Entonces, así la dependencia era sí, total yo hacia supongo que este esto molino. sería pues, a principios de siglo, me imagino, a principios del siglo XX, ¿no? Estuvo funcionando un tiempo como central hidroeléctrica y luego yo entiendo que seguramente se quedó abandonada y en algún momento seguramente se hundió todo el tejado o parte del tejado, porque entendemos que el tejado yo creo que se renovó por el material que se utilizó y la manera como se utilizó, entiendo que se renovó alrededor de los años 40-50, con lo cual en esa época se estaba ya utilizando como vivienda. Luego sé que cambiaron los dueños hasta 3 veces y el último dueño que tuvo era un médico que vivía aquí, el médico del pueblo precisamente, y ya fue cuando se estaba utilizando como vivienda. Luego este señor se hizo mayor y ya se fue a vivir a otro pueblo más grande, a Montpellier, y la casa la utilizaba como segunda residencia, pero realmente prácticamente ya no venía nunca, muy poco, y la casa quedó en una especie de estado como, no de abandono, pero de semi-abandono, muy degradada. Las habitaciones de arriba prácticamente estaban impracticables, y entonces fue cuando llegamos nosotros. ¿Y cómo fue? ¿Cuál es la reacción ves este espacio que está no en ruinas, pero en semi, ¿no? Sí. Y automáticamente os imagináis ese proyecto. ¿Por qué hicisteis apostar por esta Bueno, casa? apostamos por esto. Nosotros siempre miramos, nosotros vivimos aquí en Cerdaña, entonces siempre buscamos la parte funcional, es decir, que no esté demasiado lejos de Puigcerdá, aquí estamos muy cerquita. ¿Vale? O sea, factor, tema de ubicación, ¿no? De cercanía. Sí, sí, cercanía. Luego es esta cosa que te comentaba de que mucha gente dice, bueno, Francia está lejos. Bueno, relativamente, porque estás más cerca de Puigcerdá que muchos pueblos de la La parte... concepción Sí, de Francia, sí, España, de cuando... lo que es la distancia, pues cambia un poco y en realidad aquí estamos muy cerquita porque estamos a 10 minutos. Luego lo que nos encantó de la casa, que esto es muy difícil de encontrar, es decir, estás en un sitio que estás, digamos, aislado, pero no estás lejos. Porque normalmente cuando buscas este tipo de propiedades te tienes que ir arriba a la montaña, en pueblecitos que están a media hora con el coche, muy Sí. lejos. En cambio aquí estamos cerquita, pero al mismo tiempo estamos en un rincón, realmente que como es, hay que venir expresamente hasta aquí, pues Es es un muy, camino particular el que te lleva sí, aquí. es un lugar muy tranquilo. Entonces estás desconectado, pero puedes Claro, conectar en cualquier momento. Los servicios los tienes cerquita, porque en el pueblo tenemos farmacia, tenemos panadería, tenemos un pequeño supermercado, con lo cual para las necesidades del día a día podemos ir andando, está muy bien. Y luego lo que nos gustó mucho, pues bueno, la personalidad de la casa, claro, cuando ves la casa aquí que sale de la roca, el sitio, el río al lado, el canal arriba, bueno, La dices, piscina. sí, la piscina, bueno, entonces no estaba, la hicimos nosotros, Ah, hicisteis. pero le ves el potencial, y luego a mí, ya mirando con ojos de constructor, pues lo que vi enseguida fue que no había muros estructurales, con lo cual teníamos una planta diáfana donde podíamos hacer lo que nos diera la gana sin tener que tocar estructuralmente la casa, y eso, claro, desde un punto de vista de la reforma, pues nos facilitaba mucho las cosas. Y bueno, es esta combinación de elementos lo que nos decidió apostar por ella. Qué bueno. Oye, y ahora mismo, tras haber hecho esta reforma, Mm. es algo que estábamos comentando antes, ¿no? El tema de lo que tú has tocado, el tema de Francia, España, que estamos haciendo la comparativa, ¿no? Yo Sí. estando en Prats, y que vosotros tardáis menos en Sí. llegar a Puigcerdá, de hecho, que nosotros, Sí, ¿no? sí, exacto. Pero la gente sigue con esta concepción Sí. de estar en Francia, Sí, ¿no? sí, sí. Y por el hecho de no ubicar en el mapa ya uno Sí, cree que se queda más lejos que sí, otra sí, zona. y en realidad no es así, y estamos cerquita. Y luego, pues a nivel del día a día y eso, pues no tiene ninguna implicación, la verdad. O sea, que ¿Qué es a nivel de comodidad de vida, pues es lo mismo. ¿Qué es para ti, Ramón? ¿Qué es lo que hace que esta casa sea única frente a otras que puedan haber bien en la zona o dentro de Cerdaña española? Bueno, yo creo que esta casa tiene dos cosas muy importantes. Una que es la personalidad que le da la historia que tiene. Es una casa que tiene una historia, es una casa que tiene alma. Y la segunda es el entorno. Estamos en un entorno idílico. O sea, yo siempre a mis amigos les digo es que estoy viviendo en una postal. Esto es un cuento. Sí, sí, Esto y es- además un cuento con cuadros, ¿eh? Sí, un cuento con cuadros. O sea que sí, es una casa, se sale de lo habitual. Es una casa que no está en una urbanización. Es una casa que te da el confort de una casa moderna. Luego nosotros, esto no te he comentado, pero cuando hicimos la reforma, nosotros que tenemos la experiencia de hacer casas desde cero, pues intentamos darle a la casa, siendo una casa vieja, la eficiencia térmica que tiene una casa moderna, con lo cual aquí en las paredes tenemos 25 centímetros de aislante.
Tenemos 25 centímetros de aislante en el tejado, tenemos ventanas con triple vidrio, con lo cual aquí tenemos una temperatura toste, ¿no? que está muy bien. La casa, si te has dado cuenta, no tiene calefacción porque no necesitas, calzamos con la chimenea, es suficiente, y tenemos calificación energética AA. Tenemos una A, que es lo Estos que pocos pueden presumir. que pocas casas antiguas es lo difícil en una casa antigua, porque esto es otra de las cosas también quizás que nos decidió un poco, el hecho de que a veces ves casas que dices, hostia, sí, muy bien, pero esta casa, si yo la quiero aislar bien, voy a perder muchos elementos estructurales de la casa que me van a limitar mucho la reforma que yo quiero hacer. Y nosotros, claro, como hemos vivido en muchas casas, le damos mucha importancia al hecho de que sea confortable, y confortable en un concepto En todos moderno los de aspectos. confort, de decir, que sea realmente eficiente energéticamente, ¿no? Y esta casa, fíjate, aquí tenemos esta pared de piedra que Que nos no hay hemos mejor podido protector, permitir ¿eh? de no aislarla. ¿Por qué? Porque está enterrada. Entonces ya No hay mejor protector que en sí la tierra. Entonces no es fría. Entonces por eso hemos podido permitirnos ciertas cosas que a lo mejor en otras casas antiguas no hubiéramos podido Sobre todo conseguir. estando aquí en la Cerdaña, donde los inviernos, para el que viva aquí o tenga casa, sabe Sí, perfectamente sí. de que suelen ser bastante Sí, fríos. nosotros hemos hecho ya varias casas pasivas, lo que ahora se llama passive house, pero claro, eso lo puedes hacer cuando haces una casa desde cero, pues sí, porque ya utilizas materiales y todo adecuado. Conseguir eso en una casa antigua es muy difícil, pero sin embargo aquí, no estando en el límite de lo que es, o dentro de la calificación de lo que podría ser una casa pasiva, pero estamos muy cerquita de ellos. Tenemos una AA que está muy bien, y realmente la casa, hasta nosotros hemos quedado sorprendidos después de haber estado 2 inviernos aquí. Ha respondido muy, muy bien, y estamos muy contentos con eso, de haber conseguido este nivel de confort en una casa tan Y antigua. eso es un factor muy importante, ¿eh? Porque yo Sí, viviendo aquí en la Cerdaña, el sí, gasto sí, del consumo de electricidad y sí. de calefacción Es se una locura, dispara, y sí. además cada año Nosotros más. nos hemos dado cuenta, y ahora que la energía cada vez está más cara, es de la importancia que tiene. Tener espacios abiertos para que entre bien la luz, ¿no? Sí, y luego hacer la casa que a nivel energético sea eficiente. Y realmente te das cuenta, nosotros que hemos vivido en una casa pasiva donde no tienes calefacción, es una gozada llegar el invierno y no encontrarte ninguna sorpresa en que tienes que gastar en dinero en calentar la casa. Totalmente. Y esta prácticamente no gastamos nada, muy poquito, solo encendemos la chimenea y con eso climatizamos la Qué casa. bueno. Oye, ya por último, te quiero preguntar, yo justamente os he encontrado a través de la web de Lucas Fox. Sí. ¿Cómo es que escogisteis una marca como esta para poder comercializar vuestra vivienda, vuestro proyecto más importante? Bueno, nos ha gustado un poco su filosofía de trabajo, nos ha encantado el hecho de que los hemos visto entusiasmados con nosotros, y bueno, yo pienso que ya te he comentado algún rato que eso para nosotros es importante, ¿no? Ver gente que entiende tu proyecto, que se lo hace suyo y que Le le pone gusta. ganas. Entonces eso crea una sinergia yo pienso que es importante a la hora de embarcarse en historias de estas. Y luego también por la parte de la capacidad de abrir mercado que tienen. Entiendo yo que tienen una parte internacional que pienso que es interesante, y bueno, nos ha gustado su manera de trabajar. Qué bueno. Oye, fantástico. Pues te agradezco muchísimo esta tarde que hemos pasado aquí, que me hayas mostrado, y de verdad que he sentido esta alma de la que me hablabas por teléfono Bueno, me alegro. a través de ti, y en muchas ocasiones, sobre todo viendo la puesta del sol. Bueno, ha conseguido transmitirme, así que estoy de verdad muy agradecido. Para mí ha sido todo un descubrimiento, y nada, espero poder volver pronto Bueno, a ver si empezamos otro proyecto y... y desde luego, y me pueda venir Vale, totalmente. muy bien. Muchísimas gracias, de verdad. Vale, a ti, venga. Que vaya muy bien, Ramón. Adiós. Muy bien. Fantástico. Oye, muy bien, ¿eh? Vale. Súper, Acá, súper... ¿no? Ya lo tenim. Ostras. No s'ha gravat. Ho dius en sèrio? No.